Estamos con Pablo de los Santos, él es de la compañía de Verint. Y Pablo, platícanos un poco sobre esta charla que diste de los métodos predictivos de conducta del cliente basados en Speech Analytics. Bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias sobre todo a IMT de permitirnos nuevamente estar acá frente a gran parte del sector acá en México para poder comentar lo último que estamos haciendo con analítica, en este caso analítica de voz, ¿sí? Hoy hablamos en nuestra presentación sobre cómo a partir de Speech Analytics o análisis de voz estamos generando modelos de conducta predictiva del cliente, donde podemos identificar, en función de lo que dicen los clientes en las llamadas entrantes de servicio, qué clientes son más propensos a realizar diferentes conductas. Por ejemplo, hoy vimos cómo una telco en Chile, aquí en Latinoamérica, en Chile, está analizando las cientos de miles de llamadas entrantes para identificar esos patrones de diálogo, junto con su metadata, pero esos patrones de diálogo que señalan, que identifican clientes que luego terminan cancelando, haciendo portabilidad saliente. Mediante esta identificación previa, ellos son capaces de proactivamente llamar al cliente o a interactuar con el cliente y poder prevenir que el cliente cancele el contrato antes que el cliente lo haga, ¿sí? Esto es muy importante, realmente hace a que las empresas en México y en Latinoamérica hoy en día tienen que agregar valor a esa interacción que hay, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y el otro caso que vimos hoy, que fue con este banco brasilero, que hace lo propio, identifica qué clientes son más propensos para terminar iniciando una acción legal con el banco y realizando un callback al día siguiente, ¿sí? Con un equipo de callback a ese cliente, resolver el tema antes que el cliente inicie esa acción legal, con lo que lograron reducir más del 85% las acciones legales contra el banco, ¿no? Entonces todo esto, lo que contábamos es lo último que estamos haciendo a partir de ese Big Data de la voz, que es el Speech Analytics, cómo podemos utilizarlo para mejorar la atención al cliente y para incluso darle al cliente aquello que todavía no sabe que necesita, prediciendo su conducta. Pablo, ¿cómo ves el mercado en América Latina en estos momentos tan complicados que estamos viviendo? Bueno, muy buena pregunta porque realmente Latinoamérica tiene un desafío acá de crecimiento, sobre todo en el sector que nos compete, de servicio, de atención telefónica, de atención a distancia. Hay una transformación a nivel global del servicio donde el teléfono es una de las partes de la multicanalidad. Entonces ahora todos los centros de teleservicios son centros multicanales, ¿sí? Son centros de contacto, no centros telefónicos ya más, y que interactúan con los clientes por los diferentes canales. En particular en Latinoamérica estamos viendo mucho crecimiento, sobre todo en Brasil y en México, donde se están adoptando diversas tecnologías que son de última generación. Temas de Speech Analytics y de Text Analytics que ya he comentado, pero también otras, como temas de biometría de voz, para prevenir el fraude, identificar quién habla, temas de agentes virtuales inteligentes o IVA, que permiten atender a los clientes de manera automática antes de que entre un agente real, o temas como análisis de cuáles son los procesos que generan dudas y demás. Y entonces en todo esto, en Latinoamérica estamos acompañando a diversas empresas del sector, tanto en México, Brasil como el resto de Latinoamérica, que están utilizando la tecnología para cada vez dar un valor agregado más grande a sus clientes. En cuanto a la biometría de voz, ¿cómo se están adquiriendo este tipo de soluciones? Ese es un punto muy interesante. En los últimos par de años hemos implementado diversos proyectos en el mundo de biometría de voz. Biometría de voz es una solución que permite identificar quién es la persona que habla mediante la identificación de una huella vocal que es única para cada persona, ¿sí? Cada persona tiene su huella vocal, nosotros somos capaces de capturarla pasivamente a través de la grabación y una vez que tenemos la huella vocal, en la siguiente llamada el cliente tiene que hablar 15 segundos neto y a partir de ahí sabemos si es el cliente o si no lo es. Los bancos también lo utilizan para generar listas negras de aquellas personas que intentaron cometer fraude. Se captura esa huella vocal y se la utiliza para listas negras. Finalmente, en Speech Analytics, muchas empresas por cuestiones de costos y de capacidad de hardware guardan las grabaciones en mono, sin separar lo que habla la gente o el cliente.
En nuestro Speech Analytics de Verint tenemos embebido la biometría de voz que permite hacer lo que llamamos Speaker Separation. Permite saber, mediante identificar la huella vocal de la gente, cuándo habla la gente y cuando no habla la gente deducimos que es el cliente, ¿no? Así que se está utilizando la biometría de voz muy intensamente y en particular hay dos casos públicos. Uno en Brasil con una empresa del Grupo Santander que se llama Getnet, de procesamiento de pagos de tarjeta de crédito, que lo tiene implementado de manera exitosa. Y acá en México también tenemos un caso de éxito con un grupo hotelero que se llama Grupo Vidanta, basado en Puerto Vallarta, y que ha implementado exitosamente esta biometría de voz. Y por ejemplo, en este grupo de México, el grupo Vidanta, ¿para qué utilizan la biometría? Muy bien. No, en el caso de ellos no la usan para fraude, sino para identificar a aquellos clientes que llaman de manera recurrente. El grupo Vidanta, uno de los grupos líderes hoteleros dentro de México, tiene estos programas de share, donde compartidos, exactamente, de compartidos. Entonces tienen clientes que recurrentemente vienen a México de visita, sobre todo, o no solo de México, sino mayoritariamente de Estados Unidos y de Canadá. Entonces cuando ellos llaman, históricamente lo que hacían es se les preguntaban preguntas de claves como para asegurar que la identidad de la persona que llame sea quien dice ser. Hoy en día ya evitaron todo eso, decirle eso, y ahorraron alrededor de 60 segundos promedio por llamada al evitar todas esas preguntas de seguridad que anteriormente hacían, ¿no? Entonces, lo que logran es reducir lo que se llamaría el TMA o el tiempo promedio de llamada, reduciendo el costo y además mejorando la calidad de servicio, ya que los clientes están muy contentos de poder que se los identifique directamente cuando estén hablando sin hacer esas preguntas de identificación. Bueno, y por último, nada más, coméntame cómo ves el evento en esta nueva edición. No, muy bien, la verdad que debo decir que me sorprendió gratamente ver nuevamente, como todos los años, esto no me sorprende en el sentido de que siempre aquí en IMT hemos visto gran parte del sector se congrega acá y vemos todas las nuevas cuestiones que están surgiendo aquí, las innovaciones, en ese sentido como siempre, todos los años, y en eso la verdad que agradecerles que podemos participar. Me sorprendió que pese al ambiente global que hay de coronavirus, de no viajar y demás, no hemos visto resentido la cantidad de gente que hay, así que esa fue una grata sorpresa, pero bueno, en cuanto al contenido, como siempre, las innovaciones, todo lo nuevo que está pasando en el mercado, es acá donde lo estamos viendo. Muchas gracias por dejarnos participar como otros años.